Bienvenidos, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a ver el tema del movimiento parabólico. El movimiento parabólico va a tener ciertas características. Las características, como vemos, en el punto más alto, la velocidad va a ser cero, este de acá. Ahora, la velocidad la vamos a descomponer en dos valores. Esta que es la velocidad, una velocidad oblicua normalmente, se va a descomponer en dos valores, uno en la vertical y otro en la horizontal. Esto es lo importante de este movimiento, que en la parte horizontal va a ser MRU y en la parte vertical va a ser MRV. O sea, vamos a utilizar dos tipos de ecuaciones. Lo que tenemos que tener mucho cuidado es al momento de descomponer la velocidad. La velocidad normalmente nos la van a dar con un ángulo. Y ahí es donde tenemos que aplicar lo que es el tema de triángulos notables para poder descomponer. Por ejemplo, si a mí me dan una velocidad de 100 o un ángulo de 37, yo tendré que descomponer y esto será 60 y 80. Tal que esta de aquí será la velocidad horizontal y esta será MRU, o sea, una velocidad constante. Y esta será la velocidad vertical, o sea, MRV, o sea, la velocidad inicial será 60 y luego irá variando dependiendo de la gravedad. Eso es lo que vamos a ver en la gran mayoría de problemas. Entonces, el movimiento parabólico está compuesto básicamente por dos movimientos. El movimiento horizontal, que será MRU, y el movimiento vertical, que será MRV. Y entonces las ecuaciones ya no van a ser nuevas, todas las ecuaciones vamos a conocerlas. Estas son las ecuaciones para la velocidad vertical y esta es la única ecuación para la velocidad horizontal. Hay algunas ecuaciones auxiliares como esta de aquí, que nos va a ayudar un poquito a calcular la altura máxima o también nos va a ayudar a calcular la longitud. ¿Qué se puede deducir? Con eso ya iremos directo a los problemas. La última particularidad es de que si tú tienes, ¿cuál será el ángulo en el cual este alcance el mayor alcance? O sea, lo que más se pueda desplazar, lo más lejos que pueda llegar, pues parece bastante lógico que es con 45, ¿no? El máximo de alcance es justo en el punto, en la bisectriz de 90, que es 45. Se demuestra, pero dejémoslo como una pequeña mini propiedad. Y también para que sean iguales, los dos ángulos en dos situaciones deberían de sumar 90. O sea, mira, yo tengo una pelotita que o bien se va a poder mover de esta manera, ¿no? Se va a poder mover así o con otro ángulo así. O sea, van a haber dos ángulos que me va a dar el mismo alcance, que van a llegar la misma longitud de distancia. Y esos ángulos, para que sean el mismo alcance, tienen que sumar 90. Por ejemplo, si yo tengo aquí en este caso. Yo tiro una pelota, ¡guam! Tiro por acá y lo dejo acá, con un ángulo de 60 o con un ángulo de 30, pongamos, ¿sí? La pregunta es, ¿existirá otro ángulo que haga lo mismo? Sí, el ángulo de 60. El ángulo de 60 será algo así, llegará por acá, llegará al mismo lugar. ¿Por qué? Porque estos dos ángulos suman 90. Esa es la propiedad. ¿Ok? Bueno, con eso ya podemos resolver problemas. Vayamos con el primer problema. El primer problema nos habla, ¿sabes qué? Un proyectil es lanzado desde el piso con una velocidad de módulo 50 y tal que hace un ángulo 53 con la horizontal. O sea, esto es lo que tú vas a tener, mira. Velocidad de 50 y un ángulo de 53. Esto siempre, en un problema de parabólico, tienes que pensar en descomponer, no trabajar con este 50. La idea es que con este rara vez se trabaja, no se trabaja con este. Los componemos en vertical y horizontal. Esto es una vertical y este es una horizontal. ¿Cómo? Con el triángulo, ¿no? Si esto es 5K, entonces este será 4K, o sea 40, y este será 30. A ver, hagamos un pequeño paréntesis acá. ¿Por qué 30 y 40? Porque recordamos el triángulo notable de 50, ¿no? Si esto vale el triángulo notable de 53 y 37. Ahí está. Entonces, esto de acá será un poquito de trigonometría básica. Eso será 5K, por lo tanto K será 10, ¿no? Y el que se le pone a 53 es 4K, y el que se le pone a 37 es 3K. Pero como hemos descubierto que K vale 10, 4 por 10, 40, y 3 por 10, 40. 30, perdón.
Entonces tenemos, este es mi velocidad horizontal y este es mi velocidad vertical. Eso es todo lo que hemos descubierto acá. Ahora, ¿qué es lo que me preguntan? Tiempo de subida, tiempo de vuelo, alcance horizontal. También me preguntan calcular su altura máxima. Ya todo se puede calcular con estos detalles. Por ejemplo, mira, tiempo de subida. Tiempo de subida es cuánto se demora en llegar al punto máximo. O sea, vamos a analizar, miren. El punto máximo, la velocidad es cero. Aquí la velocidad es cero. La velocidad vertical, porque hay una velocidad horizontal, que es 30. Siempre se va a mantener en 30. O sea, mira, lo que complica al estudiante en este punto es por qué una velocidad se descompone en dos. Por ejemplo, mira, aquí va a haber una velocidad que va a ser así, pero va a ser descompuesta en dos. Una de 30, siempre de 30, porque es constante, y otra variable se va a descomponer en dos. En este caso, vamos a trabajar nosotros para hallar el tiempo de subida, vamos a trabajar con esta de arriba. Ahora, podemos utilizar lo que es el MRV directamente, que la fórmula del tiempo de subida es la velocidad inicial entre la gravedad. Esto viene de aquí, ¿no? Viene de velocidad final, es igual a velocidad inicial, más la aceleración por el tiempo. La aceleración es la gravedad negativa, ¿cierto? ¿Cómo? La velocidad final es cero, cero. Entonces esto, el GT pasa para este lado y tenemos nuestra velocidad inicial. O sea, el tiempo va a ser la velocidad inicial entre la gravedad, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Por eso, el problema de estos temas de parabólicos, de caídas libres, es que a veces el estudiante se quiere aprender muchas fórmulas y se confunde, cuando todo sale de esas fórmulas básicas. No olvidarte, por favor, de que en el punto más alto la velocidad inicial es cero. Ahora, mira, ¿qué velocidad inicial voy a colocar acá? Como ves, coloca 40 y no 50, porque esto estamos trabajando en el eje Y. Entonces, ahí es cuando ya el estudiante también se va confundiendo un poquito más, porque esto de aquí, velocidad inicial en el eje Y, es leer un poquito de lenguaje matemático, significa velocidad inicial en el eje Y, o sea, esta de aquí, porque esta es la velocidad inicial en el eje Y esta es, bueno, la velocidad horizontal, que es constante. ¿Ok? Muy bien, con eso dividimos y nos sale que el tiempo de subida es 4. Si el tiempo de subida es 4, obviamente el tiempo de bajada también es 4, porque el movimiento parabólico es un movimiento simétrico. Entonces ya tengo el tiempo de subida 4. El tiempo de vuelo será cuánto el tiempo estado en el aire. 4 subiendo, 4 bajando, o sea 8. ¿Cierto? Ahí tenemos 8, nada más. El alcance horizontal. El alcance horizontal es cuánto es todo esto. Fácil. Distancia es igual a velocidad por tiempo, porque en esta parte aquí es MRU. MRU, distancia, velocidad por tiempo. La velocidad, 30. 30. El tiempo que llegó desde aquí hasta aquí, es todo el tiempo que estuvo en el aire también. ¿Ok? Entonces, aquí en este tipo de problemas tienes que pensar en dos dimensiones. O sea, lo que vaya pasando en el eje X también va ocurriendo a la vez en el eje Y. Si es que el tiempo de vuelo fue, para hacer todo esto, fue 8 segundos, o sea, 8 segundos estuvo por aquí, 8 segundos estuvo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, llegó hasta acá. Entonces, en recorrer todo esto, también se demoró los mismos 8 segundos. Por eso es que nuestro MRU, distancia, igual a velocidad por tiempo. El tiempo será 8 segundos y la velocidad es esta velocidad horizontal, 30. 8 por 30, 240. Eso es lo que tienes que tener sumo cuidado en los problemas de parabólico, porque en el parabólico se descompone en dos movimientos. Tú ya conoces que se llama RU, tú ya conoces que se llama RV, solo tienes que tratar de descomponer y operar. Y ya está, 240. La altura máxima, otra vez, viene de la formulita del MRV. ¿Te acuerdas del MRV cómo era la altura máxima? Si no te acuerdas, la definimos un ratito. Mira, la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pueden ir por acá. Ahora, yo quiero calcular cuánto es esta distancia. ¿Tienes la velocidad inicial? Sí. ¿Tienes el tiempo? Sí. Entonces puedes calcularlo de esta manera. Calculemos. En este caso será la distancia que va desde este punto. Tenemos la velocidad inicial 40, 40,
porque estamos analizando en el eje Y, 40. El tiempo, el tiempo que se demoró en subir a 4 segundos, más, entonces, en este caso, acá va a ser menos, porque la gravedad es negativa, menos un medio de la aceleración, que es 10, por el tiempo que también es el tiempo que subió 4. Operas y sale 80. Tú te preguntarás, ¿por qué uso esta ecuación y no esta de acá? Porque ellos van desde este estilo, mira. Toman esto como la velocidad inicial y este punto el final. Y sale exactamente lo mismo. Mira, si yo digo la distancia es la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. A ver, veamos. Ahora la velocidad inicial será cero. Esta de aquí, considerando este como el punto inicial, lo puede considerar, no hay ningún problema. Menos un medio de la aceleración, que es 10 por el tiempo, que también es 4, el tiempo de bajada es 4, 4 al cuadrado 16, 16 por 10, 160, 160 entre 2, 80. Y negativo porque la distancia va hacia abajo. Entonces, de cualquiera de las dos maneras, ahí está. Tú ya ves cuál de todas esas utilizar. Y listo, con eso tendríamos el problema completo. Vamos a intentar ahora este problema de acá. Y esos problemas que están planteados, mira, me dicen a mí, desde el piso, a ver un momento, la idea de estos problemas es que tengas mucho cuidado al momento de operar y analizar. Siempre es recomendable hacer una pequeña gráfica de estos problemas. Y eso es lo que vamos a hacer en este problema de acá. Vamos a hacer una pequeña gráfica para guiarnos. Desde un piso horizontal, un proyectil es lanzado con una velocidad de 10 formando 30 con la horizontal. Si consideramos que la aceleración de la gravedad tiene un valor de 10, calcular el modo de la velocidad en el punto más alto. Este ni siquiera es muy complejo, ¿eh? Porque mira, vamos a graficarlo rapidito. Tenemos este punto de acá, va con una velocidad que yo no conozco, que conozco. La velocidad es de, la velocidad de 10, la velocidad es de 10. Ya no le pongo los metros por segundo, dejémoslo eso de lado, pero sí tengo que el ángulo es 30. Entonces, como te dije, una de las primeras cosas que tú tienes que hacer es descomponer. Descomponemos, te recuerdas del triangulito, ¿no? Aquí graficamos un triangulito. El triangulito, si esto vale 10 y esto vale 30, ¿cuánto valdrá el de acá? El que se le opone, la mitad. En un triángulo de 30 a 60, el que se opone siempre es la mitad, 5. Y el otro le acompaña 5 raíz de 3. Listo, eso es todo. No te olvides, 30 es la mitad de la hipotenusa, el que se le opone a 30. Y el otro, 5 raíz de 3. Entonces, cuando yo descompongo, voy a tener esto. El que se le pone a 30 será 5 y este de acá será 5 raíz de 3. Ahora, a ti te preguntan calcular el módulo de la velocidad en su punto más alto. Un poco de teoría. ¿Qué ocurre en el punto más alto en este momento parabólico? Aquí, la velocidad vertical es cero. O sea, esta de acá, la velocidad vertical, cero. Pero la velocidad horizontal sigue siendo siempre la misma, 5 raíz de 3. En cambio, tomemos por ejemplo este punto de acá. Este punto de acá, la velocidad vertical va a ser 5 raíz de 3, constante porque es MRU. Y esta otra velocidad será alguna velocidad dependiendo en qué tiempo sea, ¿no? Puede ser, lo más probable es de que esto sea un poquito más grande que 6, un poquito más chiquito que 5, un poquito más chico que 5, porque el 5 va a ir disminuyendo hasta hacerse 0. Por ejemplo, acá puede ser 4, acá puede ser 3, acá puede ser 2, acá puede ser 1, y acá 0, y acá otra vez 1, 2, 3, 4, hasta acá, este puede ser 4 tranquilamente. Imaginemos que sea un 4, puede ser un 4, no hay ningún problema. Pero en este punto, en el punto más alto, la vertical va a ser 0. Pero la horizontal no es 0, la horizontal es 5 raíz de 3. Por eso la velocidad en el punto más alto será 0. Y 5 raíz de 3, 5 raíz de 3. Nada más, 5 raíz de 3. 5 raíz de 3 metros por segundo. Una pregunta casi teórica, porque no hemos operado casi nada. Solamente hemos analizado el tema del triangulito. Vayamos con el siguiente problema. En el siguiente problema me dicen, se dispara un proyectil, otro proyectil con una velocidad de módulo de 100
con los 53 calcular el modo de la velocidad luego de 2 segundos. Eso sí es un poquito más interesante. Porque miren, otra vez, lo que más se recomienda en la física es que hagas un gráfico chiquitito, que no te compliques mucho. Sobre todo si es parabólico, tú ya vas directamente pensando 153. ¿No? Ya vas pensando directamente en el triángulo, ¿no? Acá yo ya directamente hago un triangulito, antes de complicarme. Ponemos acá 100, 100, y acá 53. Descomponemos. Pero acuérdate que esto vale 5K. El 5 pasa a dividir 100 entre 5, 20. Por lo tanto, K vale 20. ¿Ok? Hasta ahí espero que todo esté comprendido. Ahora, el que se le pone 53, 4K. Siempre, 4K. El triángulo de 53 es de ese estilo. Hipotenusa 5K, el que se le pone 57, 4K y el otro 3K. ¿Ok? 3K. Operamos un poco. ¿Cuánto sería acá entonces? 4 por 20. ¿Por qué K vale 20? 4 por 20, 80. Y aquí 6 por 20, 60. Entonces yo ya tengo el movimiento casi analizado. Yo ya sé de que una pelotita va por acá. No es tan necesario graficar la parábola, pero bueno, para que sea bien bonito, ¿no? Ahí está la parábola, ¿no? Una parábola es esto. Una parábola matemática es eso de ahí. La vertical entonces será 80 y la horizontal será 60. ¿Listo? Este 60 siempre se va a mantener constante, este no. ¿Qué pasa luego de 2 segundos? Bueno, luego de 2 segundos lo que va a pasar es esta ecuación. Velocidad final es igual a velocidad inicial, más la aceleración, como la aceleración es negativa, la aceleración es la gravedad por el tiempo. Eso es lo que va a pasar. ¿Cuánto es la velocidad inicial? 80, positivo. ¿Ok? Menos 10 el tiempo, 2. O sea, mi velocidad final es 60. ¿Cierto? 80 menos 10 por 2, 60. No te olvides, 10 por 2 se multiplica primero, 10 por 2, 20, 80 menos 20, 60. Nunca hagas 80 menos 10, 70, 70 por 2, 140. No. Primero la multiplicación gana. ¿Ok? 80, ya tenemos. Esa es la velocidad. ¿Cuál es la respuesta? ¿La velocidad 60? No. Lo que tienes que ver es que en este punto, luego de 2 segundos, estará por acá. Por acá más o menos estará luego de 2 segundos. Luego de 2 segundos seguirá siendo horizontal 60. Seguirá siendo horizontal 60. Y vertical habrá disminuido y será 60 vectores. ¿Cuánto es el módulo de este vector? Del vector 60, 60. Acá lo voy a hacer chiquitito. Si pones acá 60 y aquí pones 60, ¿cuánto es la resultante de estos dos vectores? La resultante, Pitágoras, ¿no? K raíz de 2. O sea, la resultante 60 raíz de 2. ¿Cierto? Cuando tengas dos igualitos K, como en este caso son dos iguales, K, la resultante de estos dos señores siempre será K raíz de 2. Claro, siempre y cuando hagan 90 grados, ¿no? Por lo tanto, la velocidad final, su módulo de la velocidad final, ahí le ponemos todo, 60 raíz de 2 metros por segundo. Eso es todo. ¿Ok? Ves que no es demasiado complejo, solo hay que, lo primero, el primer tip es agarrar la velocidad con el ángulo que te dan, descomponer. Luego recordar que tienes dos movimientos, MRU en la horizontal, no te olvides, esto es horizontal y MRV en la vertical. Todas las ecuaciones que hemos aprendido de MRV va para la vertical y la horizontal simple MRU. Entonces, he ahí la importancia de haber aprendido los temas anteriores. Si no los has aprendido, aquí lo estamos tratando aún así a lujo del detalle. ¿Ya? Vayamos al siguiente problema. Ahí, no te olvides que van a venir muy parecidos a estos problemas en tu examen, así que repásalos. Yo te recomendaría que los practiques por tu cuenta una vez más y a ver si te salen igual. Bueno, problema número 7. Desde el piso se lanza una pelota con una velocidad inicial que no conozco, porque no me la dan, pero ya te dan el ángulo. Si el punto más alto, su velocidad tiene un valor de 30, uy, acá ya se delató. Ya tienes la velocidad horizontal. Porque ¿qué ocurre en el punto más alto? Mira, eh, un poquito de lo que hemos estado hablando. Todo movimiento parabólico es una parábola, ¿no? Plan, plan, plan. Esto es una parábola, más o menos. Ahí.
En el punto más alto, la velocidad vertical es cero. La única velocidad es esta de aquí, la velocidad horizontal, que es la misma que aquí, que es la misma que aquí, que es la misma que aquí, que es la misma en todos los puntos, porque es una velocidad constante. ¿Cuánto te dice? 30. Si esto es 30, nuestro amigo aquí también es 30. Ya tienes una parte de la velocidad inicial, que es lo que te preguntan. La velocidad inicial no es 30 porque me falta la horizontal. Perdón, me falta la vertical. Bueno, vamos, ¿qué datos yo tengo para hallar la vertical? Te dice que forma un ángulo de 60. Ah, entonces vamos a completar el triángulo porque ya acabó nuestro problema. Porque dice, oye, esta velocidad forma un ángulo de 60. ¿Puedes hallarlo? Ok. Este es el triángulo, mira. Tam, tam, tam. Si este es 60 grados, este es obviamente 30 grados, ¿cierto? Esto te dicen, oye, este vale 30. La pregunta está en cuánto vale esta velocidad inicial. No hay necesidad de que apliques Pitágoras ni nada, solamente recordarte de que el que se le pone a 30 es K, este es K, y este de aquí es 2K. Problema de un minuto. No hemos operado prácticamente nada, porque la velocidad inicial será el doble de K vale 30, doble de 30, 60. 60 metros por segundo. Y eso es todo. Pero a este tipo de problemas es lo que se le llama un problema de análisis. Tienes que analizar un poquito, pero operar muy poco. No se opera mucho. Una pregunta que tranquilamente podría venir a un examen de admisión. Listo. Vayamos al siguiente problema. Calcular la altura h que nos dan según el gráfico. Cuando te dan los gráficos a veces generan temor en el estudiante, pero tienes que ver, primero analizar bien el gráfico, qué cosa te están dando, describir qué cosa tengo. Lo que yo sé, lo primero que me doy cuenta es de que tengo una velocidad horizontal. No tengo ángulo, no tengo nada, y que tengo un movimiento parabólico, ¿no? Porque eso es una parábola. Entonces, este movimiento se va a descomponer de la siguiente manera, que una velocidad inicial en el eje X es única, 90, ¿cierto? Y también vamos a tener una velocidad inicial en el eje Y, que esta es C. ¿Por qué cero? Porque no hay ninguna vertical, ¿no? Si me hubiesen dado con un angulito, ahí sí podría descomponer, o si me hubiesen dado las dos, podría descomponer. Pero esto es lo que yo hasta ahorita tengo. Bueno, metros por segundo, metros por segundo. Cuando hacemos el análisis a veces es interesante odiarlo, porque para que te cope menos espacio. Pero tú ya sabes que son metros por segundo. Al final en la respuesta sí tienes que poner. Bueno, vemos de que nuestro amigo se ha movido, se ha desplazado horizontalmente 450. ¿Qué te quiere decir eso? Que yo tengo que la distancia en el MRU, acá analizas en el MRU. Para el MRU, ¿quiénes van? Va la distancia, que es la distancia horizontal, 450, ¿cierto? ¿Qué más va? La velocidad en el eje X, que es la misma, ¿no? 90. ¿Y qué obtienes con esto? Tiempo, ¿cierto? Porque tú te acuerdas que la ecuación más básica del MRU es distancia igual a velocidad por tiempo. Esa es la ecuación, la única ecuación que se te pide en MRU, no hay más. La velocidad pasa a dividir, entonces el tiempo es la distancia, 450, entre la velocidad. ¿Ok? El tiempo. Este pasa a dividir, ¿no? Por si acaso, ahí. Ese señor pasa a dividir. O sea, sería, en nuestro caso, este de acá a dividir, ¿no? Para abajo. Y tendríamos que la distancia es igual a la, perdón, el tiempo es igual a la distancia entre la velocidad, que eso es lo que he puesto. Bueno, 45 entre 450 entre 9, 5, ¿no? 5 segundos. Eso es lo que te dice básicamente el gráfico, que eso se demoró 5 segundos en llegar acá. Ahora, ¿para qué te sirve esto si todavía no puedo calcular la altura? Para el MRV. En el MRV, ¿qué tienes en el MRV? Tienes para el MRV que la velocidad inicial es cero. La velocidad inicial en el eje Y, cero. ¿Qué más tienes? El tiempo, 5 segundos. Porque el tiempo que se demora de aquí hasta acá es lo mismo, tanto vertical, perdón, tanto horizontal como verticalmente. 5 segundos. ¿Qué más tienes? Tienes la gravedad, ¿no?
La gravedad que vale menos 10. Siempre. No tengo la altura, es la que me piden, la altura. ¿Y qué dato no tengo? No tengo la velocidad final. ¿Qué formulita puedo aplicar? Bueno, aplicamos esta, ¿no? La altura, o la distancia si quieres. La de MRV, distancia, es igual a la velocidad inicial por el tiempo, menos, bueno, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Operamos un poco. Esto es cero, porque la velocidad inicial es cero. Un medio, un medio de la aceleración que vale menos 10. Como la distancia también es negativa, con ese negativo se elimina. ¿Por qué la distancia es negativa? Porque va hacia abajo. Por eso la distancia se queda como positiva. A ver, la aceleración 10 y el tiempo 5 al cuadrado. Bueno, esto nos sale 10 entre 2, 2, 5. 5 por 5 al cuadrado, 5 al cuadrado 25, 5 por 25, 125. 125 metros. Eso es todo. ¿Viste? No es muy complejo, solo tienes que ir paso a paso, tú ya tienes que ir intuyendo qué es lo que te dan y qué es lo que no me dan, poco a poco. Ahora, vayamos al último problema. En el último problema me dan una pelota es lanzada desde el piso, desde un piso horizontal con una velocidad de 50, de tal manera que forma 53 con el horizontal. ¿Qué ángulo forma al cabo de 7 segundos de lanzamiento? Hasta ahí, ¿qué tienes? Si tienes tuya velocidad y ángulo, directo, vas con el triángulo. Primero es descomponer. Si no descompones, no se puede analizar ese tipo de problemas. No podemos trabajar un movimiento parabólico sin descomponer. ¿Se cuenta? El ángulo, 53. ¿Ok? 53. Es que se le pone 53, 4K. O sea, ya 40 directo, ¿no? 40 y este 30. Porque es por 10, ¿no? 3 por 10, 30, 4 por 10, 30, 5 por 10, 50. Listo. Entonces, en nuestro movimiento hacemos el gráfico. Que el gráfico, como ves, ya es referencial. A veces no es ni necesario, pero vamos a hacerlo. Ahí está, un grafiquito por acá. Llega hasta acá. Y tú ya tienes que en la vertical, 40. Y en la horizontal, 30. O sea, estos datos de aquí ya no van en tu gráfico, estos dos datos. El 50 y el 53 ya no lo he puesto, porque está acá, ya lo analicé previamente. ¿Ok? Ahora, te dice qué ángulo forma al cabo de 7 segundos de lanzamiento. 7 segundos en el MRV es el único que me interesa, los 7 segundos, ¿cierto? Porque en el MRU, luego de 7 segundos, la velocidad seguirá siendo 30. Siempre en el MRU esta velocidad es constante. Esta de acá es una velocidad constante. Siempre. No va a variar. La única que va a variar es este señor. Entonces analicemos, ¿no? Velocidad final igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Pero como la aceleración es negativa, menos 10, y es la gravedad por el tiempo. Me dicen a mí, ¿cuánto es la velocidad inicial? 40. ¿Cuánto es el tiempo? 7 segundos. Allá, 10 por 7. ¿Qué significa esto? Menos 30, ¿cierto? 10 por 7, 70, 40 menos 70, menos 30 metros por segundo. ¿Qué significa ese negativo? Creo que a estas alturas ya sabemos que está, mira, porque acá es 40, acá será 30, 20, 10, 0. Aquí será menos 10 porque va hacia abajo, aquí será menos 20 y aquí será menos 30. Eso significa el menos 30, que después de 7 segundos nuestro amigo estará por acá más o menos. Y te preguntan qué ángulo haces. Bueno, después de 7 segundos será la vertical, siempre 30, la horizontal, perdón, siempre 30, y la vertical, 30 hacia abajo. Pregunta, ¿cuál es el ángulo? Creo que esto ya está sencillo, ¿cierto? El ángulo que forma el cabo de lanzamiento, este de acá, ¿qué ángulo será? 45, ¿cierto? Porque el ángulo 45 tiene la característica de que tanto los dos catetos, en este caso 30 y 30, sean iguales. Porque esta es la velocidad, esta es la resultante, no que es 30 raíz de 2. La respuesta es, ¿qué ángulo? El ángulo es, aquí, 45 grados. Y eso es todo. Entonces, los problemas de parabólico no son complejos. Yo sé que normalmente los estudiantes le tienen un poco de temor a los problemas de parabólico porque principalmente no han aprendido todavía las ecuaciones de lo que es el movimiento vertical.
o MRV. Yo te recomiendo que le des una repasada a las formitas del MRV, que repases ese tema, porque en el horizontal es MRU, no hay mucha complicación. Y es combinar dos movimientos. Y eso sería todo en este tema. Nos vemos en una siguiente oportunidad.